La Hora de la Verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 10 de septiembre de 2019. Esta es la Hora de la Verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Juegos de guerra en la frontera. Hoy empiezan los juegos de guerra para defender a Venezuela. Esto es obviamente una patraña del señor Maduro para que la gente no piense en su hambre, no piense en su abandono, en su dolor, en su tristeza, sino para que piense en la defensa de la patria. Porque están haciendo el montaje de que Colombia los quiere atacar, que hay que defender la patria, y están haciendo unos gastos enormes cuando no tienen con qué alimentar al pueblo. Pero cuidado con esos juegos. Les repito, no hay nada más peligroso que un idiota acorralado. Ese tipo Maduro tiene todas las características de un salvaje que es capaz de hacer cualquier cosa, de un Sánchez Cerro, de un Galtieri, de uno cualquiera de esos que se lanzan a una aventura con tal de tapar y tapar la trágica realidad a la que han conducido sus países. En esos juegos a la frontera, uno se pregunta quién está manejando las cosas en Colombia. Si es el canciller o si es el señor Barbosa, que resultó ser consejero para asuntos internacionales. Entonces nómbrenlo de una vez canciller. Pero esto no puede ser a cuatro manos. La gente necesita saber cuál es la orientación que tiene Colombia sobre el tema. Y eso tiene que estar unificado. Hay un canciller de la República, según entendemos. Ah, no, hay dos. El amigo de Duque también, el señor Barbosa, especialista en derechos humanos, en lo que nos va tan bien como todo el mundo lo sabe, y ahora en asuntos internacionales, entonces da declaraciones sobre el tema de Venezuela. ¿A quién creerle? ¿Al canciller o a Barbosa o al presidente o a quién? El Consejo de Estado se pronunciará hoy sobre el tema del fracking. Hay una gran expectativa. Demar Córdoba nos contará el asunto. Ojo, cuidado, que Colombia sin el fracking sencillamente no es viable. Y a propósito de petróleo, sigue la mancha horrorosa que va bajando por el río Tibú y que no ha podido ser controlada, y dicen que es por una válvula. Pero qué válvula tan grande, ¿no? ¡Qué válvula tan grande! Para un derrame de esa magnitud y de esas condiciones, una válvula. Pero los técnicos de Ecopetrol tampoco pueden entrar al aire porque se lo impiden estos de las FARC, estos que están en paz. Entre otras, según el nuncio Luis Mariano Montemayor, que le da unas declaraciones al Tiempo. Y nos parece un nuncio muy particular. Una página entera del Tiempo y no fue capaz de mencionar a Dios. Dios no existe. Y eso es, Monseñor, con toda reverencia y con todo respeto se lo decimos. Eso es lo que hace que la Iglesia Católica haya perdido lo que tenía en el corazón del pueblo colombiano. Era la institución más amada por los colombianos hasta hace muy poco, hasta que cardenales como usted se dedicaron a hacer política y se les olvidó que esto es con Dios y que esto es llevando el mensaje del Evangelio a la gente. La página suya es una página de política, buena o mala, a mí me parece pésima, pero usted está haciendo política. Usted no está trayendo el Evangelio y trayendo la palabra del pontífice evangélico. ¿O será la palabra del pontífice político del Papa Francisco, que se dedicó a hacer política por acá? Pongámonos de acuerdo y discutamos en política entonces. Entonces no diga que usted es el nuncio de su santidad, sino que usted es el señor Montemayor que quiere hablar de política colombiana. Hablemos de política colombiana. Pero le explicaremos por qué
estamos en contra de la JEP y no somos francotiradores. No nos llame así, señor, no sea ofensivo, no sea hiriente. Usted no dice que es el apóstol de la paz. Y estamos presentándole desde hace mucho tiempo objeciones a la JEP y lo seguiremos haciendo porque estamos en nuestro derecho. Y no somos francotiradores. Los francotiradores son los asesinos, esos amigos suyos y del Papa Francisco que dice que ahora están en paz. En este país no hay paz, no hay paz. Y usted hace una página entera, su señoría, hablando de la paz en Colombia y de los reductos de las FARC y de cómo la gente del pueblo ya no sabe a quién obedecerle, porque antes le obedecía a las FARC y eso estaba claro. Ahora se fueron las FARC y ya no saben a quién obedecerle. Bueno, una página entera de disparates así y usted no menciona el tema del narcotráfico. Para usted no existe el narcotráfico y la cocaína, como no existe Dios. En fin, en eso vamos pues, con el nuncio de su santidad. El paso de la gente de los fondos privados a Colpensiones. Van 75.000 y los que faltan. Entendemos que son decenas de miles las acciones que se han iniciado de gente que descubrió que la engañaron. La engañaron y le dijeron que en los fondos de pensiones iban a tener una pensión igual o superior a la que tenían en Colpensiones y se fueron para los fondos y ahora descubren que la pensión en los fondos de pensiones es dramáticamente inferior a la pensión a la que tendrían derecho en Colpensiones. Entonces se están regresando diciéndose engañados y los jueces, en este caso con razón, los están respaldando en su pretensión para regresar a Colpensiones. Y seguimos sin fiscal. A todas estas no tenemos fiscal. No hay Corte Suprema de Justicia, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Esa es una organización política que nos regaló la Constitución del 91. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? Una criminalidad creciente, desbordada. Se necesita más que nunca un fiscal general de la nación. Y no hay fiscal general de la nación. El presidente de la República no ha sido capaz de convencer a la Corte Suprema de Justicia y de obligarla a que cumpla con su deber. Y entonces, en resumen, tenemos un fiscal interino, de quien no estamos hablando mal, simplemente estamos diciendo que la interinidad es la peor de las instituciones imaginables. Una persona interina no sabe qué hacer, ni qué camino tomar, ni qué planifica, ni qué ordena, ni qué dispone, porque no sabe si el día de mañana será también o no será fiscal. En los Estados Unidos, un juez federal le prohíbe al presidente Trump restringir el derecho al asilo en ninguna parte del país. Los jueces en contra de Trump con este tema de la migración. ¿Qué hay de los 14 periodistas que recibieron coimas de Odebrecht? ¿Qué hay de ellos? Nos preguntamos. ¿Cuándo se conocerán sus nombres? Aquí que se sabe todo. Ya, pero pongan las cartas sobre la mesa. ¿Pero por qué esta campana de silencio, la campana neumática? No, esto no puede ser. No es que somos tan transparentes y tan abiertos. Bueno, así como necesitamos saber cuál es la opinión de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República sobre el contratico que tenía Minchi con el señor Yamid Ahmad y con el señor Daniel Coronel para pagarles 1.000 millones de pesos mensuales, no en pauta publicitaria, sino comprándoles la conciencia para que aplaudieran todo lo que hiciera Minchi en el Ministerio de Agricultura. Esto no hay derecho. Esto no hay derecho. Esto sí es la negación de todos los principios de la libertad de prensa y de la dignidad del periodista. El periodista es, por definición y por antonomasia, una persona libre e independiente que expone su criterio, no que la vende por 1.000 millones de pesos mensuales. Y puede el Estado colombiano gastarle 1.000 millones de pesos mensuales a que un medio que no tiene el 1% de rating, según dicen los entendidos, se dedique a lavarlos. Pero procurador, ¿habrá procurador o el procurador Carrillo no existe? ¿Y habrá contralor
o a Pipe no le interesan estas cosas. La pelea a machete limpio entre hinchas del Nacional y del DIM. Somos aficionados a los deportes desde que estábamos niños. Nos ha parecido que el deporte es el elemento básico en la educación de un pueblo, que es un proyecto social de una importancia infinita. Por eso hemos apoyado al ministro de Deporte. Pero esto así no es. Definitivamente así no es. Y vienen las sanciones a unos salvajes que se agarran a machetazo limpio en las calles de Medellín, que es que porque son hinchas del Nacional o hinchas del DIM, y hay que ver las sanciones que les ponen. Pues esto no puede ser. Esto no puede ser. Y después nos preguntamos qué es lo que sucede o qué hacemos cuando del machete pasen a las granadas o pasen a cualquier otra cosa, o ya no sea simplemente haciendo esgrima con los machetes y no asesinándose en las calles. ¡Qué horror! Deporte así no lo queremos, no es lo que necesita el pueblo. El deporte es para divertirse, entre hermanos, en la cancha contradictores y pelean y luchan a muerte, se dice. Pero toman esa expresión literalmente al parecer. No, luchan con todo el corazón para ganar. Pero una vez que ganan o pierden, el abrazo fraterno, la amistad. Pero es que ese es el deporte. Ustedes vieron el abrazo de Cabal y Farah con los contendores, con el contendor español y el contendor argentino al que le ganaron. Un abrazo. Es lo que corresponde, ese es el estilo. O esta niña Osorio que nos dio semejante satisfacción. Lo primero, ir a la malla a saludar al contrincante. En la final del US Open entre Nadal y el ruso Medvedev, una lucha a muerte de casi 5 horas, a muerte digo yo, para expresar que ponen todo el corazón en la cancha. Hay que ver lo que dijeron cada uno del otro al final del encuentro, porque así es el deporte. Y lo mismo Serena Williams, que es tan intemperante, hablando de esta otra niña canadiense que le ganó. El deporte es así, el deporte es camaradería, es fraternidad, es amistad y desde luego competencia y competencia a fondo cuando toca competir. Pero esto, a machetazo limpio en las calles, no. Malembe, ustedes no saben quién es Malembe, yo tampoco sabía. Es un sicario que ha sido capturado 10 veces, lo que quiere decir que los jueces lo han soltado 10 veces. Sin comentarios. Bogotá, ¿dónde estamos? Robos, atracos, asaltos, pan nuestro cotidiano. La balacera en Fontibón fue una balacera de espectáculo entre carteles colombianos y carteles mexicanos. Ya pues el problema es con nacionalidad de los carteles detrás de un cargamento de cocaína en las calles de Bogotá. Impopulares e ineficientes. Inmensa despedida a Camilo VI en España. Vienen noticias muy duras como que ha tenido un hijo o tuvo un hijo que dejó prácticamente en el abandono y ahí pues se nos acaba el ídolo. Es que un cantante tiene que ser un cantante, pero tiene que ser un señor, tiene que ser una persona decente, o un Pavarotti, un Carreras, o alguno de los 3 tenores que por Dios nos distinguen con sus condiciones humanas. O ustedes ven las clásicas del amor, qué condición humana la que tiene esta gente. El artista tiene que ser eso. Asesinados 3 jóvenes agricultores en Cajibío, Cauca. Otro asesinato múltiple hubo en el corazón del Cauca. Esto es el pan nuestro de cada día. Hablaremos sobre este tema de la seguridad con el candidato del Centro Democrático a la gobernación de Antioquia. Centro Democrático que, entre otras cosas, ha sido declarado objetivo militar aquí en Cundinamarca. Y no pasa nada. Normal. Las disidencias de las FARC las llaman disidencias y están metidas aquí en Cundinamarca y están declarando objetivo militar a todos los del Centro Democrático. Capturan al subcontralor de Antioquia. Atentado contra directora de la
Unidad Nacional de Protección en Cali salió ilesa, gracias a Dios, pero esto es terrible. La violencia en Colombia es pavorosa. Monseñor Montemayor, abra un poquito los ojos sobre lo que está pasando en Colombia para que no hable más de las maravillas de la paz. Asesinado otro líder social, Junior Moreno, líder en la sustitución de cultivos en el Caquetá. Es que esta es una aventura que cuesta la vida, sustituir cultivos ilícitos, porque los patrocinadores de la coca, los que esperan el producto de la coca, se impacientan y matan. Muerto otro líder social. ¿Qué está pasando en Bogotá? Nos decíamos. La última cifra era de 72.749 hurtos, 10.000 más que hace un año. Impopulares e ineficiente. El 58% de los ciudadanos cree que la inseguridad es el problema número 1 del país. El caso de Élite en Barranquilla. Este es un caso dramático. Se robaron la plata de un mundo de gente y los jueces pusieron en la calle a los bandidos estos, bandidos de cuello blanco. La última fue una señora y también la pusieron en la calle. Y le pidieron declaraciones al juez de Barranquilla. Juez que está acusado por mover indebidamente expedientes a la hora de los repartos. Es una especie, lo dijo un ciudadano desde Barranquilla en un noticiero de televisión, de cartel de la toga de Barranquilla. Pero por Dios. Y se preguntan por qué. El 80% de los colombianos tienen una imagen desfavorable de la administración de justicia. ¿Por qué será? Condena en firme contra Álvaro Dávila, abogado de los Nule por el carrusel de la contratación, 19 años de prisión. Un abogado muy distinguido, en el sentido más literal de la palabra, muy notable, que se dedicó a servirle a los Nule y tiene 19 años de prisión. Álvaro Dávila, confirmada la sentencia por el Tribunal Superior. Los incendios forestales en Cauca y Huila. El país sigue ardiendo por todas partes, en todo sentido. Y entonces, incendio forestal, pida los baldes. No, esto no puede ser, esto no puede ser. Este es un país pobre, pero ¿cómo no tiene una cuadrilla de aviones para extinguir incendios? Puede ser que esa cuadrilla resulte insuficiente, pero que no se haga el esfuerzo. Y que de pronto, que manden el helicóptero. Entonces los helicópteros están ocupados y entonces de pronto llega un helicóptero y tira unos galoncitos de agua y el país ardiendo. Por Dios. Norcorea disparó 2 misiles ayer. Parece que es para celebrar la reanudación de los diálogos con los Estados Unidos. Nueva derrota para el premier Johnson en la Gran Bretaña. ¿Tendrá que negociar? Nos preguntamos. Se los contará a ustedes Tatiana Guerrero. Michelle Bachelet contra Maduro. Ya es un agarrón en firme entre ellos. Ambos socialistas, ambos izquierdistas. Y la señora Bachelet tiene que decir que millones de venezolanos están sufriendo la violación de sus derechos más elementales. Y que hay opresión, pero opresión en grande escala. Y que hay torturas. Y que hay asesinatos. Diosdado Cabello, el prócer de Venezuela, dice que eso no le quita el sueño. Netanyahu, el premier de Israel, dice que Irán destruyó planta nuclear porque la descubrió Israel. Dios mío. Irán. La Agencia Internacional de Energía Atómica dice que Irán está haciendo lo que dijo que haría, enriqueciendo uranio. Ahora el Talibán, que estuvo en negociaciones con los Estados Unidos, amenaza a Estados Unidos, a que rompió negociaciones con nosotros. La rompió con el último atentado de los talibanes que causó como 12 muertos, entre ellos un norteamericano. El señor Mike Pompeo dijo: yo no negocio con criminales, paró las negociaciones y los talibanes amenazan a los Estados Unidos. 3 muertos en tiroteo en Holanda. Investiguen. Los 657 civiles que se acogen a la JEP. ¡Qué misterio! Con la JEP
la máxima pena imponible es entre 5 y 8 años. Como no están condenando a nadie, no los van a condenar. ¿Qué quiere usted? ¿20 o 30 o 40 años de prisión? ¿O 5 años nominales y aparentes de la JEP? Que además no lo van a meter a una cárcel porque son penas alternativas. ¿Qué escoge? ¡Ave María, por Dios! Y en Hoy en la Historia, recordaremos que un día como hoy, el presidente de la República, el señor Rafael Núñez, convocó el Consejo de Legatarios para redactar la Constitución de 1886. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 24 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. España por años fue una locura, Mocedades. Aquí de Juan Carlos Calderón están interpretando Eres tú. Con esa música y esa canción tan hermosa, vamos a los Estados Unidos a empezar la mañana. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, tras 6 semanas de receso, está de regreso en Washington el Congreso de los Estados Unidos y ya se perfila una de las mayores batallas de todas. Y esta es por leyes que restrinjan la venta de armas en los Estados Unidos. Y es que se calcula que unas 100 personas mueren todos los días en Estados Unidos por culpa de un arma de fuego, asesinadas por un arma de fuego. Y en estas 6 semanas vimos además 2 tiroteos masivos. El de El Paso, Texas, que cobró 22 vidas y dejó decenas de personas heridas, y al día siguiente en Dayton, Ohio. Entonces, ayer el liderazgo demócrata, Chuck Schumer del Senado y Nancy Pelosi se unieron a otros legisladores y políticos a exigirle al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, que pase una ley que fue aprobada en la Cámara de Representantes de manera bipartidista para que haya verificación de antecedentes antes de venderle un arma de fuego a cualquier persona en los Estados Unidos. Esta es una ley que ya pasó y están esperando a que el Senado la programe y la someta a votación. Sin embargo, muchos están hablando en el Senado del cementerio de Mitch McConnell, del líder de la mayoría republicana. Y es que aseguran que son ya varias las leyes o propuestas de ley, legislaciones, que han pasado la Cámara de Representantes y que Mitch McConnell simplemente las está dejando morir porque ni siquiera las programa para someterlas a voto en el Senado. Ayer, bajo presión, Mitch McConnell no contestó sobre estas leyes de control de armas. En su discurso de apertura del Senado ni siquiera la mencionó, habló de otras propuestas de ley que va a avanzar el Senado y ni siquiera la mencionó. Y por su parte, el presidente Trump, también presionado bajo preguntas de la prensa, dijo que son muchos los temas que están debatiendo y que van a tomar con el Congreso, pero que el control de armas y que aunque el control de armas, es importante, pues todavía hay que proteger la segunda enmienda
que es la que protege el derecho de los estadounidenses de portar armas de fuego en los Estados Unidos. En medio de todo esto, ¿qué dicen las encuestas? Casi 9 de 10 estadounidenses están a favor de leyes que obliguen a la verificación de antecedentes antes de que una persona pueda comprar un arma en los Estados Unidos, y el 86%, casi la misma cantidad, aprueban las llamadas leyes bandera roja, que le permitirían a la policía quitarle el arma de fuego a una persona que consideren peligrosa. Entonces, por un lado están los congresistas, el Senado, el presidente, la mayoría republicana del Senado y el presidente. Por el otro lado están la Cámara de Representantes, la mayoría demócrata, y claramente el pueblo estadounidense. Esto es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. No es mucho pedir un control de armas elemental, ¿no? Antes de venderle un arma a alguien, ver si tiene antecedentes judiciales, si ha sido condenado por asalto, por asesinato, por alguna cosa parecida. No es mucho pedir, nos parece. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. El tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, activó el Consejo de Defensa de la Nación por una supuesta amenaza guerrerista de Colombia, e iniciará ahora unos juegos de guerra que implican, entre otras cosas, fuertes movilizaciones de tropa y de material bélico a la frontera con Colombia. Desde Bogotá esta situación se evalúa con preocupación y con prudencia, en donde parece haber un cortocircuito, porque el consejero presidencial para los derechos humanos y los asuntos internacionales, el señor Francisco Barbosa, quizá en un afán de protagonismo, quizá yendo más allá de su rol de consejero del presidente, ha salido a dar declaraciones a la opinión pública sobre la amenaza de Venezuela que se cierne hoy sobre nuestro país. Barbosa afirmó que Colombia no entrará en histeria, pero que está en máxima alerta, y dijo lo siguiente: Colombia no cae en ejercicios de fuerza ni de ningún otro tipo como muchos sectores quieren que caiga. El gobierno nacional es consciente de que cada vez que necesita oxígeno interno ese gobierno de Maduro, entonces plantea la idea de ejercicios militares. Esto es lo que dijo Barbosa refiriéndose al régimen de Venezuela como el gobierno de Maduro. Y es que es ahí donde están los problemas de poner a hablar a quien no corresponde. Pues ahora, desde el gobierno colombiano, en voz del señor Barbosa, se refieren al gobierno de Maduro como tal, cuando la política exterior de nuestro país ha dictado que el único gobierno reconocido en Venezuela es el de Juan Guaidó. Pero ese es el precio del descoordine institucional al que se ve abocado el gobierno nacional en estos tiempos en los que suenan tambores de guerra y en los que hay que ser muy pero muy prudentes para no elevar la crisis a un punto de no retorno. Por su parte, el canciller Carlos Holmes Trujillo, quien sí se refiere al régimen por su nombre, anunció que el gobierno colombiano pedirá que se incluya a Venezuela en la lista de países que apoyan el terrorismo. Y el presidente de la República, Iván Duque, por su parte, insiste en que el régimen de Maduro debe dejar de salir con bravuconadas y de hablar de misiles y más bien salir del ejercicio de la dictadura. Así están las cosas, hay tensión en la frontera, el tirano Maduro ganas no le faltan de desviar la atención de los inmensos problemas que aquejan a Venezuela por cuenta precisamente de su dictadura, y la mejor manera de hacerlo, de desviar la atención, es apuntando sus misiles, o los misiles rusos mejor, hacia Colombia. En nuestro país, prudencia, mucha prudencia y sobre todo unidad en el discurso. Un discurso que puede prevenir que Colombia caiga en una guerra que no pretende, pero en la que, sin lugar a dudas, el régimen opresor de Maduro nos quiere montar. Unidad en el discurso. No podemos tener dos cancillerías. Es como mucho. Entonces díganle al señor Barbosa que se calle, por Dios. Que se calle, que calladito lo hace mejor. ¿Cómo reconoce como gobierno el de Maduro? Cuando el gobierno de Colombia dice que lo de Maduro no es un gobierno, sino que es simplemente un régimen de fuerza, una dictadura, que no tiene ninguna legitimidad. Entonces, pero por favor, es que uno no puede tener dos cancilleres, eso es imposible. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia.
Hoy el Parlamento británico amaneció cerrado, pero antes de suspender sus sesiones durante 5 semanas, le otorgó 2 nuevos y duros golpes al primer ministro británico Boris Johnson con relación al Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues el Parlamento rechazó por segunda vez la moción del primer ministro de convocar elecciones anticipadas para salir del bloqueo del Brexit. Esta moción necesitaba el apoyo de 2/3 de la Cámara, es decir, 650 escaños, pero solo obtuvo 293 votos a favor. Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn manifestó que apoyará unas elecciones cuando esté claro que se evite salir brutalmente de la Unión Europea. Las protestas contra la suspensión del Parlamento continúan y mientras todo esto ocurre, el segundo golpe fue que se debe publicar los documentos confidenciales sobre el Brexit sin acuerdo y comunicaciones privadas, incluidos mensajes de texto entre funcionarios gubernamentales sobre sus planes de suspensión del Parlamento. El Parlamento estará cerrado hasta el próximo 14 de octubre. El primer ministro dijo que viajará a Bruselas, pero que si llega con acuerdo o sin acuerdo, él quiere que Reino Unido salga de la Unión Europea el 31 de octubre, pese a que ya el Parlamento le había dicho que tiene que hacer una prórroga hasta enero. Toda esta situación ha provocado que el poder en el Reino Unido no solo ha quedado en vilo, sino profundamente fracturado, como también el Partido Conservador. Pues recordemos que Boris Johnson suspendió e hizo como una limpieza de todo el Partido Conservador en contra de los rebeldes que se fueron pues en su contra en las votaciones. No solamente esto, sino también él ha contado con el apoyo de la reina Isabel, pero este no ha sido suficiente, pues el Parlamento les puso los puntos sobre las i. Esperemos a ver qué ocurre tras toda esta crisis política que está pasando en Reino Unido. ¿Qué está pasando? Una crisis enorme en el Reino Unido. Vamos a ver cómo se desenvuelve el señor Boris Johnson entre tantas circunstancias tan amargas. Y los golpes no se otorgan, los golpes se propinan o se dan. No más comentarios. Demar Córdoba. Doctor Fernando, oyentes de la Hora de la Verdad, amigos de la mesa, muy buenos días. Hoy será un día clave en el Consejo de Estado porque deberán decidir los magistrados y los conjueces sobre el recurso de súplica que interpuso el Gobierno Nacional sobre la suspensión de la reglamentación para la aplicación del fracking en Colombia. Así las cosas, en manos del Consejo de Estado está el futuro energético del país. Si estos magistrados y conjueces, que sabemos casi son mayoría los conjueces que los magistrados, decidieran hacerle caso a los que hacen ruido para acabar con el futuro del país, se le pondría una piedra al aumento de las reservas locales, impactando los costos de la energía, lo que golpearía, obviamente, tanto a los consumidores familiares como al sector empresarial, encareciendo absolutamente todo lo que se consume en el país. Definitivamente los señores del Consejo de Estado deben entender que se trata de un asunto de seguridad energética y de garantizar el autoabastecimiento de una economía que depende en gran parte del gas como combustible clave en el sistema de generación e interconexión eléctrica. O le permiten al país la explotación y exploración con fracking para elevar las reservas, o terminamos como en los años 80 cuando se tuvo que importar crudo, tiempo en el que se disparó la deuda externa y obviamente se estancó la economía nacional. Y es que el tema no es de poca importancia, como lo pueden escuchar. El fracking aportaría 324 billones de pesos a la nación en un horizonte de unos 30 años. Un escenario que, según las cuentas del Ministerio de Hacienda, equivale al 30% del PIB. La explotación de petróleo y gas mediante la técnica fracking aumentaría el abastecimiento hasta en 7.500 millones de barriles de crudo, un total que se reflejaría en 23,7 años adicionales de reservas, con una producción que superaría el 1.000.000 de barriles diario. Colombia no se puede quedar atrás en la búsqueda de combustibles que tenemos en el subsuelo. Debemos asegurar la sostenibilidad energética como lo hicieron Estados Unidos, Canadá, China, Australia, Reino Unido, Sudáfrica y la Argentina, por hablar de algunas naciones que encontraron en el fracking su salvación mientras se desarrollan otras alternativas y fuentes energéticas. El sector del petróleo representa el 7% del Producto Interno Bruto de Colombia y genera más de 95.000 empleos directos e indirectos. Las reservas probadas de petróleo de Colombia subieron un 7% al cierre del año pasado a 1.782 millones de barriles. La cifra equivale a 5,7 años de consumo.
así que es urgente pensar en el fracking. Es evidente que el debate sobre fracking está movido por sectores de la extrema izquierda que se oponen al desarrollo energético del país por pensar en sembrar aguacates, simplemente porque sí, y como con muy pocos argumentos técnicos o científicos. Uno de esos argumentos es que se agotaría el agua, pero aquí en la hora de la verdad escuchamos al experto Pedro Carmona de la Universidad Sergio Arboleda, quien dejó claro que se trata de un mito y por lo mismo no es ninguna verdad que pueda afectar el consumo o el abastecimiento del agua potable. Los hidrocarburos y esta actividad de fracking no compite por agua potable. Otros dicen es que se puede contaminar los acuíferos. Tampoco es cierto. Está demostrado claramente que con toda la tecnología existente hay total posibilidad de preservar no haya ni una filtración hacia los acuíferos que están arriba, muy arriba de la roca generadora. Es decir, allí hay entonces una posibilidad de garantizar que no se compite por agua potable, la que se usa es agua más profunda, agua que no es potable, pues agua llamémosla industrial, y obviamente que esa misma es tratada y reutilizada en la propia industria, ¿no? Hoy el Consejo de Estado entonces definirá el futuro del fracking para asegurar o no la sostenibilidad energética del país. Ojalá los magistrados entiendan que tirarían a la basura al país completo si le dicen no al fracking. Doctor Fernando, esperemos que esta decisión se tome en derecho y con base en las pruebas técnicas y científicas, y no con pasiones políticas baratas de algunos sectores que sueñan con el socialismo del siglo XXI. Si usted lo ha dicho, y es así. Y no es solamente la sostenibilidad energética, es la sostenibilidad económica y social del país. El país se va al diablo si el Consejo de Estado hoy prohibiera el fracking o le pusiera unos condicionamientos imposibles de cumplir. Vamos a ver qué pasa y qué dice hoy el Consejo de Estado, que ya suspendió provisionalmente las pruebas del fracking. Sí. No hay que olvidar, eso está suspendido provisionalmente. Lo que hay es un recurso extraordinario de súplica que muy raras veces tiene éxito. Vamos a ver si esta es una de ellas. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El título de la colombiana María Camila Osorio en el Abierto de los Estados Unidos en la categoría juvenil la dejó como la número 1 del mundo en el ranking mundial de tenis de esa categoría. La tenista, nacida en Cúcuta, amaneció ayer lunes en la cima del ranking mundial con un total de 2.341.25 puntos, seguida por la canadiense Leila Annie Fernández con 2.245. Osorio, que ya fue la número 2 del mundo el año pasado en la clasificación juvenil y subcampeona del torneo de maestros de Chengdu en China, comenzará a partir del año entrante a participar en torneos profesionales de la WTA, ya que este diciembre cumple 18 años. Espera entrar en el cuadro clasificatorio del Abierto de Australia, primer torneo grande de la temporada del tenis mundial que se realiza en el mes de enero cada año en Melbourne. María Camila llegó anoche a Colombia, donde fue recibida por una gran cantidad de fanáticos y periodistas en el aeropuerto El Dorado. La campeona del US Open y número 1 del ranking mundial juvenil, Dr. Londoño, ahora la tendremos luchando a nivel profesional para que siga haciendo historia, como lo hizo este fin de semana la canadiense Bianca Andreescu, que con 19 años venció a Serena Williams en la final de individual femenino de la categoría mayores, llevándose un cheque de $3.850.000. Eso es lo que le espera a nuestra tenista colombiana. Y por lo pronto ser ejemplo de comportamiento, son las dos caras de la juventud colombiana. Esta niña rutilante, maravillosa, extraordinaria, la segunda gran tenista cucuteña que Cúcuta nos ha dado ya la segunda. Claro. Sí. Nada menos. Esa es una cara. La otra cara son los de unos jóvenes de la misma edad de María Camila dándose machete en las calles de Medellín por cuenta del Atlético Nacional o del DIM. Son las dos caras de Colombia. ¿Qué es eso? La cara más brillante, la cara más amable, la cara más positiva nos la da esta niña María Camila Osorio. La cara más detestable y más preocupante nos la dan estos vándalos que con una camiseta resuelven sacar machete para resolver sus diferencias futbolísticas, válganos Dios. Y en un minuto estaremos con Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá. En un minuto. Son las 6 de la mañana, 44 minutos, escuchan la hora de la verdad.